Correcto, entonces empezamos con la resolución del ejercicio 3, en el que se nos muestra una tabla que posteriormente vamos a tener que cargar dentro del programa y empezar a completar con todos los ítems, ¿no? Se nos pide añadir tres columnas adicionales. Una que es el cociente entre gastos y ventas, multiplicarlo por 100. Y luego otra columna en el que mencionemos si la meta fue superada o no fue superada de acuerdo a que si las ventas superaron o igualaron el 30.000, 30.000, ¿no es cierto? Y una columna más, la columna 3, en el que tendríamos que calcular el sobregasto, siempre y cuando el gasto es mayor que las ventas. Luego tendremos que calcular el total de las ventas de los últimos 3 meses, desde aquí hasta mayo, y al final tendremos que obtener el total de gastos desde febrero hasta abril. En este caso vendría a ser la suma de estos tres datos de aquí. Correcto, como usualmente estilamos, vamos a ejecutar primero el código y luego procedemos a explicar el resto. Como se puede ver, es una gran cantidad de código para una pequeña respuesta la que entrega. Pero aún así procedemos a evaluarla. Se nos pide una columna adicional, columna 1, en el que hallemos el cociente entre ventas y gastos y eso lo multiplicamos por 100. Entonces esta vendría a ser la columna. La columna 2, en el que especificamos si la meta fue superada. Y como nos podemos dar cuenta, aquí la meta, que tendría que ser mayor a 30.000, no fue alcanzada. Entonces el código nos ha arrojado que es una meta no superada. Y el sobregasto, en este caso, siempre y cuando el gasto sea mayor a las ventas. Y vemos que en abril el gasto fue de 35.700, mucho mayor al de ventas. Entonces calculamos, bueno, en este caso la función ha calculado para cada fila y en este caso el sobregasto, que vendría a ser la diferencia de los gastos y las ventas, nos ha dado 1.800. Mientras que en los otros casos no hubo sobregasto, porque las ventas siempre fueron mayores que los gastos. Luego, las ventas totales de los últimos 3 meses nos ha dado esta cifra, y el total de gastos de febrero a abril nos ha dado también esta otra cifra. Ahora sí procedemos a explicar el ejercicio. Como de costumbre, importamos las librerías y también estamos añadiendo una librería adicional que vendría a ser utilizada para configurar el idioma. En este caso, esta importación, como veremos más adelante, no tuvo que hacerse, debido a que no pudo hacerse esa configuración dentro de los servidores que nos otorga Google Colab. Entonces, antes de pasar a, a ver, a explicar el resto del ejercicio, primero vamos a ver aquí, que vendría a ser lo mismo, pero es código ejecutado desde el Python local, ¿no? Desde mi propia máquina. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí está el ejercicio ejecutado, el ejercicio número 3, y vamos a ver el mismo resultado. La diferencia que en este caso las fechas están en español y dentro del ejercicio de Colab pudimos darnos cuenta que las fechas estaban en inglés. Entonces esta librería usada aquí nos es útil para esta línea de acá y así configurar el idioma en español. Pero esto no fue permitido porque tendríamos que instalar un paquete de idiomas que no estaba por defecto dentro de lo que nos ofrece Google Colab. Entonces, por tal motivo, no se pudo configurar ese idioma,
pero el resultado fuera del idioma es el correcto. Entonces procedemos, después de importar las librerías, vamos a crear una fecha de inicio. De forma arbitraria le vamos a colocar cerca del centro del mes de enero, porque nuestra tabla inicia en este mes, en el mes de enero. De aquí mencionar dos formas, ¿no? Una forma más sencilla es simplemente tipear todos los datos que se muestran en esta tabla, crear una lista de meses y tipearlas directamente, pero en este caso se ha preferido crear un mini código que nos permita crear esa secuencia de meses de forma automática. Claro que tiene sus limitaciones y esas limitaciones están comentadas debidamente. Muy bien, entonces primero creamos una fecha de inicio, ¿no? Que iniciará en enero, en un día central de ese mes. La configuración del idioma que no pudo hacerse, así que la omitimos. Indicamos la cantidad de meses, son 5. Añadimos, creamos una variable lista de meses vacía, dentro de la cual vamos a empezar a añadir estos meses de forma automática. Entonces el código adicional que se ha creado es un bucle for que arranca o que va a iterar desde una variable i hasta una cantidad de datos en donde va a tener como tope el número de meses. Luego vamos a hacer dentro de cada bucle es añadir a esta lista que hemos creado la fecha del inicio. En este caso la estamos formateando para que nos entregue solo el mes completo. Y vamos a colocarlo con la letra inicial en mayúsculas. Luego, a esa fecha de inicio la vamos a sumar 30 días. Y aquí dejamos un comentario en el que indicamos que 30 días es aproximadamente un mes. Pero dentro del año, que deberían ser 360 días, hay un poco más de ello. Entonces, esta función como tal tiene sus limitaciones. Y como dijimos antes, estas limitaciones están comentadas aquí. El resultado de sumarle esos 30 días, que vendría a ser ese mes, lo guardamos nuevamente en inicio y el bucle otra vez continúa. De esa forma, vamos a obtener los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? E incluso pueden ser más meses. Luego, de ser requerido, pues se puede visualizar esta lista de meses. En cambio, como los otros datos no tenían alguna relación, entonces se ha procedido a tipearlos tal cual. Entonces, hemos creado una lista de ventas por mes y una lista de gastos por mes, con los datos de la tabla. Vamos a crear un diccionario vacío, sobre el cual nuevamente vamos a guardar los elementos de las listas que anteriormente hemos creado, y también la lista de los meses. Entonces, como índice, colocamos la lista de los meses. Dentro del diccionario, una clave, una key va a ser llamada ventas y va a almacenar la lista de las ventas. Bueno, un elemento, ¿no?, de esa lista de las ventas. Luego los gastos también, un elemento de esa lista de gastos. Después del bucle for se crea el diccionario y ese diccionario lo vamos a convertir en un data frame a través de la función de pandas data frame, ¿no? Y la orientación index, importante para que la tabla esté en la orientación correcta. Luego hemos creado una función evaluar sobre gasto que será utilizada posteriormente, ya veremos. Entonces, poco después la vamos a explicar. Luego, nos piden añadir una columna 1, entonces procedemos a hacer ello, en donde especificamos el cociente de los gastos entre las ventas y se multiplica esto por 100 y se añade a la columna 1 del mismo data frame. En el mismo data frame, en una nueva columna 2, vamos a aplicar y vamos a añadir una nueva columna en el que vamos a mostrar si la meta
de las ventas fueron superadas. Es decir, superaron los 30.000 que el ejercicio pide. Si lo supera, indicamos meta superada. Y si no, entonces meta no superada. Luego vamos a añadir una nueva columna 3 al data frame. Pero para ello, al igual que en la anterior columna, vamos a usar esta sintaxis para poder añadir esta nueva columna. Pero en vez de especificar la sentencia aquí, dentro de esta misma línea, hemos decidido especificar o crear una función que anteriormente habíamos mencionado, en el que va a recibir dos argumentos, que son la fila de gastos y otra fila que vendría a corresponder a las ventas. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? La función apply de DataFrame va a iterar sobre cada fila del DataFrame y va a ejecutar para cada fila la función evaluar gasto. Y para cada caso le va a enviar el componente gastos y el componente de ventas. Y la función evaluar sobre gasto, al recibir esos argumentos, va a empezar a ejecutar una condicional. Si los gastos son mayores que las ventas, o bueno, gasto mayor a ventas, en el caso de que esto sea cierto, vamos a entregar el sobregasto, que vendría a ser esa diferencia, el exceso del gasto y las ventas. Y en el caso de que no haya, hemos decidido retornar un 0. Eso se va a ejecutar para cada fila del data frame y se guarda en la columna número 3. Entonces, vamos a proceder a realizar las impresiones. Vamos a imprimir el data frame que hemos hallado. Vamos a imprimir una línea de separación. Y luego se nos pide adicionalmente mostrar el total de las ventas de los últimos 3 meses. Para lo cual vamos a utilizar la función tail del data frame. Vamos a indicar 3 porque nos indican los 3 últimos meses. Vamos a seleccionar la columna ventas y de las ventas vamos a hallar el total de las ventas a través de la función sum. Eso lo guardamos en esta variable y posteriormente a través de un mensaje vamos a también a imprimir el total de ventas de los últimos 3 meses. Luego se nos pide el total de gastos de febrero hasta abril. Entonces creamos una variable con referencia a ese pedido y buscamos el data frame. Vamos a seleccionar la columna gastos y hacemos una selección que va desde febrero hasta abril. Y como hemos comentado, esto debería ser febrero hasta abril, pero en español, pero debido a que no se pudo configurar al modo español, hemos tenido que mantenernos trabajando en inglés. Estos valores los sumamos y los guardamos en esa variable. Posteriormente realizamos la impresión de la variable con un mensaje adicional. Y bueno, después de darle a ejecutar, vamos a ver los datos que anteriormente ya vimos. Y con esto ya terminamos la explicación del ejercicio número 3.